Muy buenas, vamos a hacer la presentación sobre el proyecto de métodos numéricos y programación. Básicamente el tema o el proyecto a escoger la optimización de rutas de entregas mediante el método de gradiente descendente. En los próximos minutos pues explicaremos el contexto, la motivación que utilizamos para la creación del proyecto, los fundamentos teóricos, la implementación de Octave y obviamente los resultados obtenidos. Eh, el proyecto básicamente fue elaborado por Freddy Laverde, Federico Ríos y quien les habla, Cristian Pérez. Bueno, entonces empezamos con un contexto. Básicamente, la logística de última milla es un tramo, perdón, es el tramo final de la cadena de distribución y representamos el mayor costo y la mayor complejidad. ¿Esto qué busca? Pues optimizar el tramo. ¿Qué quiere decir? Reducir rutas, tiempos, costos de transporte eh, y pues nuestro problema en concreto a solucionar pues, fue esto mismo, reducir la distancia total requerida por el vehículo y el caso que nosotros analizamos pues son 10 puntos de entrega. Además de que tiene que mirar la mejor ruta para hacer pues las entregas debidas, también debe de volver a la central o volver al punto de partida. Ahora con el objetivo general, pues este es lo que pues, en nuestro proyecto es la de diseñar e implementar un método pues iterativo que ajuste dinámicamente la ruta, encontrando una secuencia de puntos que minimice la distancia total. Y pues esto, lo que se propuso fue hacer esto gracias al método de gradiente descendente sobre la función de costo definida por la distancia. ¿Por qué por la distancia? Porque pues recordar que digamos también eh, esto va muy enlazado con los costos de gasolina y demás, entonces por eso es que analizamos netamente esta variable. Básicamente ese es el concepto teórico, pues el gradiente descendente es una técnica iterativa para hallar minutos de funciones diferenciables. A partir de una posición inicial, que es donde parte el vehículo que empieza a surtir, se calcula pues el gradiente, que esto que es la diferenciación de mayor incremento, y se avanza en dirección opuesta. O sea, es decir, que es en la pendiente descendente. Empecemos con los requisitos. Entonces, con los requisitos, pues es una función diferenciable, o sea, nuestra distancia total lo es, salvo en puntos que no son de diferencialidad y muy puntuales. La tasa de aprendizaje adecuada, tolerancia y un máximo de iteraciones. La ventaja de utilizar este método, ¿cuál es? Pues es básicamente algo simple y pues eficaz en espacios continuos. Y las limitaciones, pues es que en problemas discretos puede quedarse en óptimos locales, por lo que la semilla y la parametrización cobran mucha, pero mucha importancia. Perfecto. En este caso, pues vamos con la formulación de la función objetivo. Primero, pues tendríamos que tener unas variables. Ya definiríamos pues cada punto de entrega por sus coordenadas x sub i y y sub i en el plano o bueno, en la cuadrícula de 10 por 10, que pues es lo que definimos para las coordenadas de cada punto. Se tendría pues, bueno, como dijo mi compañero, la función de costo, que pues sería la suma de distancias euclidianas entre cada par de puntos consecutivos más la distancia de regreso al inicio. Tendríamos la gradiente, que pues hacemos el cálculo de la gradiente mediante esta expresión que tenemos acá, siendo x sub k menos alfa por la gradiente de la función, en este caso pues la función costo. Y pues así iterativamente pues con cada x sub k, bueno, cada x sub k más 1. En este caso pues como parámetros, pues bueno, habíamos definido 10 puntos de entrega, se pueden usar menos, se pueden usar más, ya dependiendo de esto pues el algoritmo tendría una eficacia diferente. Una tasa de aprendizaje alfa, en este caso es este alfa que tenemos aquí, que representa el número de pasos, o bueno, sigue como el número, como la distancia más bien, de pasos que se hace por cada iteración. Una tolerancia también se tiene que definir, en este caso pues la vamos a definir de 10 elevado a la menos 5. Y máximo de iteraciones, en este caso vamos a probar con 500 como máximo. Bueno, el diseño del programa en Octave, básicamente la estructura general del código es generar n puntos aleatorios, eh, calcular y mostrar la distancia total, iterar el gradiente descendiente, que bueno, en esto lo que buscamos es básicamente calcular la gradiente, actualizar posiciones, registrar distancia en historial, visualizar cada 10 iteraciones, comprobar convergencia según tolerancia y pues básicamente mostrar los resultados finales y comparaciones de las gráficas. Ok.
Listo. En este caso, pues ya vamos a entrar un poquito en lo que viene a ser la demostración del problema. En efecto, pues sí, acá generamos puntos para, bueno, de manera aleatoria, ¿no? Para simular los puntos de entrega. Luego, pues tendríamos la visualización de la ruta inicial, que pues en este caso que hacemos el cálculo de la distancia inicial. El programa como tal pues lo calcula con una función que llamamos calcular distancia total y pues la imprime en consola. En este caso, por ejemplo, con el ejemplo de los 500 iteraciones y con la semilla que elegimos pues nos da una distancia inicial de 56 de total entre todos los puntos. Y bueno, ahí tendríamos como tal pues aquí en la parte de impresión pues visualización de esto mismo. Bueno, a continuación en este caso tendríamos el bucle de optimización. Ya en este escenario, pues en cada iteración se calcula la gradiente con una función que llamamos calcular gradiente, sumando las direcciones normalizadas hacia puntos vecinos. Se actualizan las coordenadas y se reevalúa la distancia. Bueno, como comentó mi compañero mi amigo, acá indica que se imprime en consola pues cada 10 iteraciones y también se va a estar visualizando cada 10 iteraciones. El proceso finaliza cuando cuando la mejora entre los pasos es menor que la tolerancia o se agotan estas iteraciones. Bueno, aquí bueno, se ve una pequeña demostración del código NocTap, sin embargo, voy a acá presentarlo para que tengamos una mejor perspectiva y buena explicación del código. Primero que nada, pues acá ejecutamos nuestros limpiadores, que pues cierra todas las ventanas, las limpia y bueno, limpiaría nuestra consola. Para funciones de Octave que son un poco antiguas, por ejemplo, si el profesor desea, pues no sé, correr este código y si tiene una versión de Octave muy antigua, es muy probable que nos dé esta función subtitle, que es para pues mostrar posteriormente pues algunas gráficas. En caso de no tenerla, pues aquí se crea una pequeña función que cumple digamos que este propósito. Acá tendríamos la configuración de los parámetros. En este caso indicamos que pues, va a ser un número de puntos de 10 puntos, la tasa de aprendizaje de 0.01, que esto sería nuestra alfa, el máximo de iteraciones, que serían 500 para este ejemplo, y una tolerancia de 10 elevado a la menos 5. Aquí ya pues generamos como tal los puntos aleatorios para las ubicaciones. En este caso indicamos la semilla, que sería el número 42, y la dejamos fija. Para indicar estos puntos iniciales en una matriz, pues lo hacemos de manera aleatoria mediante la función rand. Indicamos el número de puntos, en este caso serían 10 puntos, en una cuadrícula de 10 por 10. Y guardamos en esta variable puntos una copia pues, para poder trabajarla. Se crearía en este caso la función de distancia total para pues, calcular esta distancia. Acá mediante la variable n guardamos el número de puntos y inicializamos esta variable distancia con 0 para posteriormente pues, hacer esta suma. En este caso se hace la suma de la distancia, acá se va a guardar en distancia, con los puntos de manera, euclidiana. Y pues se estaría guardando en distancia, en este caso. Y luego añadimos la distancia del retorno al punto inicial, que pues, sería en esta parte final. Y se terminaría la función. Luego tenemos la función para calcular el gradiente de la función de costo. En este caso, bueno, esta sería la variable con nuestra función calcular gradiente con un parámetro que sería en este caso la matriz de los puntos. En este caso, nuevamente llamamos el número de puntos que se van a utilizar. Inicializamos mediante ceros el gradiente y calculamos el gradiente para cada punto. En este caso, con las variables punto anterior, actual y siguiente, hacemos el cálculo correspondiente para guardar estos puntos. Y posteriormente, pues, se guardaría, en este caso, la dirección desde el punto actual hasta el anterior y también desde el actual hasta el siguiente, para posteriormente, pues, el gradiente pues, haga la suma de estas direcciones normalizadas. Aquí. Luego tenemos esta función que es para visualizar de una manera gráfica la ruta actual. En este caso, pues cuando se corre el programa, pues vamos a estar evidenciando desde los puntos iniciales con la ruta que está trazada hasta la iteración final o hasta que se alcance la tolerancia con la ruta que quedaría y la distancia más ya optimizada como tal. En este caso, pues bueno, ya esto es bueno, uso como tal de la herramienta para pues, poder hacer la figura. Luego, pues ya aquí estaríamos haciendo ya uso de todo lo que habíamos ya planteado para posteriormente aplicar el algoritmo. Entonces, tenemos el historial de distancias iniciadas en ceros desde pues, bueno, el máximo de iteraciones y calculamos la distancia inicial, en este caso llamando nuestra función con la matriz de puntos.
Y en consola pues se va a estar, bueno, según las iteraciones se va a estar indicando pues este valor de distancia. Visualizamos la ruta inicial y la guardamos para tener este historial y se va a hacer una pausa pues cada un segundo en este caso. Luego aquí en nuestro for hacemos la aplicación del algoritmo del gradiente descendiente. Indicamos que por cada iteración, desde 1 al máximo de iteraciones, se calcule la gradiente de estos puntos. Actualizamos los puntos en este caso en las posiciones, gracias a pues, nuestra gradiente y descendiente. Y se calcula la nueva distancia con nuestra función de calcular distancia total, con los puntos que se tengan por cada iteración, que se van a ir actualizando. Y bueno, tendríamos en este caso pues nuestro historial. Acá indicamos nuestro condicional para que se haga cada 10 iteraciones, o bueno, la visualización que se haga cada 10 iteraciones para que no se haga una sobrecarga de cómputo directamente pues para este video. Y indicamos este criterio de convergencia, que pues bueno, si la iteración siendo mayor a 1 y además de eso el valor absoluto del historial de distancias por cada iteración menos la historial de distancias de cada iteración, pero la anterior es menor que la tolerancia, pues bueno, indicará que la convergencia fue alcanzada en la iteración número n. Y bueno, ya se rompería el ciclo y nos daría pues los resultados. Acá tenemos para mostrar los resultados finales mediante nuestra consola. En este caso pues nos indicará la distancia inicial según la semilla, la distancia final obtenida y la mejora en porcentaje. Ya aquí pues vamos a estar visualizando como tal pues mediante nuestra función visualizar ruta, pues la ruta final que nos quedó. Acá la evolución de esta distancia en una figura número 2 y otra figura que hace la comparación visual entre la ruta inicial y la final, que pues sería esta restante del código. Si nosotros en este caso, bueno, con los parámetros que habíamos indicado, corremos nuestro algoritmo, aquí se va a ver la figura, cómo va avanzando pues cada 10 iteraciones hasta llegar a la iteración 500, cómo nos quedaría pues mediante el método de gradiente descendiente esta disminución y optimización de la ruta. Listo. Aquí ya el algoritmo estaría terminando, nos estaría dando esta otra gráfica que es una comparación de la ruta inicial que se nos dio con las distancias a la nueva ruta. Y una última gráfica que nos indica la evolución del costo, dándonos que, pues bueno, según las iteraciones, entre más larga sea la iteración, pues va a llegar a una distancia pues mucho menor. Pues se puede evidenciar aquí que empezamos con 54,13 y tenemos una ruta optimizada, bueno, con una distancia de 0,19. Si se ve esto, por ejemplo, en kilómetros, por ejemplo, que sean 54 kilómetros, estos serían 194,3 metros de la reducción en este caso. Adicionalmente a esto, si vemos como tal la consola, aquí podemos evidenciar que pues, el resumen que se había planteado, con distancia inicial, la final y una mejora del 99,64%, indicándonos pues ya la eficacia de nuestro algoritmo. Entonces volvemos a la presentación. Estábamos. Acá podemos ver pues los resultados obtenidos. Tras la ejecución, nosotros observamos también tres figuras principales. En la primera pues, fue la evolución de la ruta, que fueron como gráficas sucesivas de 10 iteraciones que muestran como los puntos que se recolocan para pues, poder acortar la ruta. Lo segundo es la gráfica de la función de costo, que es un gráfico de la distancia total versus la iteración, que desciende de forma pronunciada al inicio y se estabiliza al converger, ¿sí? Confirmando pues, la efectividad del método usado. Y por último, es la comparación final con la comparación inicial, que es de ambas rutas, donde el color azul indica pues, la ruta optimizada y el rojo la inicial, evidenciando la reducción de X porcentaje en la distancia. Siguiente. Bueno, como conclusiones y para cerrar, validamos que el gradiente descendiente es eficaz en espacios continuos para optimizar rutas, logrando reducciones muy significativas de distancia. Nuestro programa en Octave cumplió con el objetivo alcanzado. Así llegamos a tener una mejora en la ruta de casi del 100% con 500 iteraciones. Y como aprendizaje clave tenemos que la elección de parámetros, pues tasa de aprendizaje y tolerancia es determinante y la visualización iterativa facilita entender y ajustar el proceso. Y bueno, ya como la bibliografía, se
investigó estos dos lados, ¿sí? Y encontramos un artículo de 1992 del señor Laporte, en el cual nos basamos de una gran cantidad de información. Entonces, pues nada, muchas gracias por su atención.